Bien, estamos acompañados de dos colegas periodistas, mucha trayectoria y aparte con una, decíamos en la apertura, con esto de todos los días estar siempre preocupados y siempre, digamos, con la adrenalina para lograr la función. Enrique Girigarra, Luis 17, periodista político El Hombre, y Daniel Arripe, también diario El Chubut. Históricos. ¿Está bien decir históricos? Queda feo. No. La verdad, no, quedó horrible. La verdad, francamente quedó es cuando horrible. te invitan a hacer brindis, ¿viste? Te dicen, bueno, haz el brindis vos. Es un feo momento, no sé, ¿no? Complicado. Nunca premio revelación. Perdón. Para mí, Daniel es histórico, no cabe duda. Algunos años tengo esto. Es difícil sacárselo de encima. No, y lo que más nos afecta, no sé si son los años, sino es la memoria. Que falla. No, menos mal. Menos mal que en algún momento falla. Pues este no lo conocía yo de otras. Bueno, la misma pregunta para los dos, como para empezar a charlar, es cómo abrazan el oficio, cómo se enganchan con esta idea del periodismo. Empiezo por Enrique, cómo se engancha, desde cuándo. 1973. Son ya 44 años. Qué horror. No hagamos números, chicos. Qué horror. Bueno, sí, 1973. En realidad, yo me engancho prácticamente por casualidad con el periodismo, porque yo venía de una familia de plata, venía a menos, muy a menos, y trabajaba como obrero en una fábrica. Y en 1973 se abre el diario Noticias. Mi hermano, que ya era periodista, me pregunta si quiero entrar de cadete. Efectivamente ingreso de cadete al diario Noticias y al mes le pido a Horacio Berbisky que me haga la prueba para ser periodista, para ser el redactor. Pavada de jurado tuviste. Y el perro me dice, bueno, pero no me rompas, me dice. Si en un mes no servís, volvés a ser cadete. Y me mandó información general. Y en información general el jefe era Rodolfo Walsh. O sea, no podía no aprender. ¿Sí? Sí, sí. Claro, no había alternativa ahí. No había cómo. Ahora si no aprendías ahí, no aprendías Aprendía o aprendía. Y bueno, y después a los 15 días Rodolfo me pasó a política. Y ahí estaban Paco Urondo, Luis Guagnini y Juan Gelman. Y ya está, era cartón lleno y Con eso en el currículum es suficiente. ya me quedé, digamos. Y ahí empezó. ¿Y algún principio que te haya quedado así, viste, esas cosas que te dice un referente que uno nunca más se la va a olvidar, que la recuerda a diario, hablando de estos monstruos, ¿no? Sí, la redundancia es el secreto del éxito. Bien. La redundancia... Es el secreto del éxito. Es decir, chequeás 3 veces, si hay que hacer algo, mandás a alguien que lo haga, pero además mandás a otro. O sea, la información hay que conseguirla. Claro, pero vos estás hablando del momento en que empezamos. Porque yo también empecé hace 44 años. Sí. Eso se hacía cuando empezamos. Bueno, claro, no. Pues se simplificó. Yo sigo molestando a la gente con eso, ¿eh? Con el Que chequeo. la redundancia es el secreto del éxito. Está bien. Sigo molestando. Pero eso es, en la chequear radio. eso es chequear la fuente. Claro. No es solamente eso. Es garantizar que la cosa se haga, pone 2. Bien. Bien. Dani. Yo, en realidad, empecé con él también en el año, como él, en el año 73. Llevo también 44 años en esta. Año fatídico para la prensa. Sí, Confirmado que les exactamente. La culpa es nuestra. No se repite más esa La culpa historia. es nuestra, definitivamente. Confirmó Y- que les gusta el durazno, claramente. Y en diarios que se hacían con linotipo. Claro. Era plomo en la redacción. Claro. Y después, bueno, pasantías en distintas secciones, pero en realidad mi vocación era radial, no era gráfica. Así que yo siempre intentaba por entrar en la radio. Y bueno, cada concurso que se abría yo estaba presente primero, ahí a las 6 de la mañana haciendo La redundancia. fila. Llegó Daniel, decía. Claro. Entonces, de tanto insistir, al final un día me llamaron, pero me llamaron para deporte. Y soy como un ojota para el deporte. Es la Bienvenido al realidad. club. Entonces, qué sé yo, la primer cobertura que me toca, un campeonato de fútbol nocturno comercial. ¿Viste? No tenía ni idea ni quiénes jugaban. El reglamento menos. No, nada. Ni quién eran los azules y quién eran los rojos. Y nada,
dónde estaba el cable para enchufar el micrófono, ¿viste? Cero. Decí que tuve, cierto, un borracho que estaba en la platea, conocía más que yo, me dijo, allá tenés el cable donde enchufar el micrófono. Y así arranqué. Paco Urondo. Claro, así arranqué hasta que, bueno, a los 6 meses Le dolía esa pata también, Paco, ¿eh? una vacante en informativo, y bueno, y ahí entonces me encaminé hacia lo que realmente yo pretendía que me gustaba, que era un poco más la parte política, la parte social, la parte económica. Y acá estamos. Y después llegué acá en el año 79. No, y acá estamos, digo, porque digamos, uno se enamora de estas cosas, ¿no? No, por supuesto. Es una cosa... Estar 44 años haciendo lo mismo es porque realmente te gusta. Y aparte no sé si en algún momento se cruza uno no se imagina haciendo otra cosa, digamos, el tema de cuándo me voy a jubilar, ese tipo de cosas. No, eso no lo pienso. Yo reconozco que muchas veces me he imaginado haciendo nada en las Bahamas. Sí, pero por ahí pero un rato. Un rato, haciendo periodismo turístico. Sí, bueno, si se quiere. Ser, que es un pero rubro. sí, hemos seguido perpetrando el crimen durante todos estos años. Y hoy le preguntaba eso a Enrique, también te lo pregunto a vos, a ver si esto también les pasa, ¿no? De que cada vez que se termina un día de trabajo, un cierre de edición, final de un programa de radio, no les queda la sensación de que faltó un poco más. Esta idea de que me quedé corto con algo, o que sabor a poco, no sé si les pasa en algún momento. Sí, uno siempre trata de... Nunca se mira que lo todos los tanto, días, digamos. claro, que todos los días tratar de superar lo que hiciste ayer, pero llega un momento que uno es una gimnasia que la haces a diario, en mi caso de lunes a lunes, que bueno, es decir, con los elementos que tenés, con hoy el aporte de la tecnología, de la informática, eso te ayuda mucho. Entonces es como que chequeas, como dice Enrique, antes del cierre todo lo que mañana va a salir en el diario. Es decir, siempre, por supuesto, uno quiere un poco más, pero bueno, también Sí, es lo que hay a veces, ¿no? Es decir, hay veces que renegamos porque no tenemos más páginas o porque nos falta espacio para poner algo, pero son los lógicos entretelones que se dan en una redacción o que se dan en un programa de radio con los minutos acotados. ¿En el radio también? Yo creo que, es decir, a veces tiene que ver, no sé, a mí lo que me pasa, siempre sentí que podía haberse hecho mejor, pero creo que depende muchas veces del talento que uno no tiene, o que a uno le falta, y por ahí uno se da cuenta de eso con los años, ¿no? Que el problema está en que a uno le falta cierta brillantez. Yo me acuerdo de una anécdota, una noche en el diario, estábamos de cierre con entierro y no había foto de tapa. En noticias no había foto de tapa y no había foto de tapa. Y aparece en la reunión de redacción y te digo que estaban los monstruos estos, Sí. Y viene el perro Berbisky y dice, y nos estamos enterrando, ¿qué hacemos que no cerramos? Y no hay foto. No hay problema. Ponemos esto, y tira un cuadrito de la historieta de la Guerra de los Antartes, que era una historieta que salía en el diario en ese momento, y dice, ponemos esto de foto de tapa. Se vendió toda la edición. Como que iba a ser la última y la peor. Pero, a ver, eso es talento. ¿Ves? No es un problema de esfuerzo, eso es talento. Estábamos hace 1 hora y media, yo de pinche, ¿no? Sí, mirando. Mirando cómo cerraban para aprender. Yo nunca había cerrado un diario. Y hace 1 hora y media que estábamos ahí, viene el perro y dice, pero ponemos esto. Chau. Se acabó. Y todos, monstruos como Rodolfo, como Juan, se quedaron mirándole diciendo, ¿viste? No lo aplaudieron porque le da vergüenza, ¿no? De la y propia... ese tipo de cosas que a veces tenía el perro, como tenía Juan, como tenía Luis Guanini, como tenían esos monstruos del periodismo, que más allá de que estuviera de acuerdo con ellos o no en otras cosas, les reconocía, digamos, la brillantez, ¿no? Y aparte tener el olfato de la sociedad. De lo que iba a aceptar la gente. Claro, que ese también es un Sí, ese es talento importante. notable, Eso es ¿no? fundamental. Bueno, en el laburo de editores
básico, ¿no? A la hora de decidir. Y fundamentalmente, claro, ¿Eso las es olfato o fotos, experiencia, las dos las cosas? fotos, y las dos cosas. ¿Qué vende Es un más? ¿Una conjunto. foto de un accidente, un título? ¿Qué? En un diario, Yo acá, siempre ¿no? digo que ahí la gente tiene siempre un poco de morbosidad. Por eso lo policial vende, una foto vende. Uno tiene que tratar de buscarle la manera de que la tapa sea atractiva y que la gente lo compre. Y la gente lo compra si realmente lo que vos publicás es llamativo y es de interés para el común. Entonces, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con lo policial vende. El deporte vende. La política, algunos títulos venden. Es decir, hay 4 o 5 tips que vos sabés que no fallan. Y bueno, hay que jugar con eso. ¿Alguna etapa que digas, bueno, fue la más impactante en tu historia, que tengas presente? No, bueno, yo viví la época de Malvinas acá. Y eso, es decir, hay una anécdota de la época de Malvinas en el diario El Chubut, que no me lo olvido jamás. Había desembarcado Menéndez, quien había sido gobernador de las islas, y estaban todos los medios acá. Los medios nacionales, te digo, desde Clarín, Nación, Revista Gente, 7 días, estaban todos. Y por supuesto no se podía acercar al muelle, así que las fotos que se sacaban eran con teleobjetivo desde el cementerio. Llegó el barco muy temprano, bajaron y como los fotógrafos y los periodistas se habían levantado a la madrugada, tipo 8:30, se volvieron a los hoteles y se fueron a descansar. Y yo tenía la agencia en ese momento al lado del Hotel Playa, digamos los locales del Hotel Playa. Sobre 28, ¿no? Teníamos la agencia ahí. Y con un fotógrafo. Había venido José Sáenz Padre con Pablito Drautmann de Trelew para cubrir también la llegada. Y con el fotógrafo que teníamos acá, Daniel Cardoso, cubrimos lo que era el desembarco de Menéndez y todo el resto de los oficiales. Bueno, se termina la cobertura, todo el mundo se va, y el fotógrafo que nosotros teníamos, Cardoso, se vuelve a la agencia y en eso se va a un kiosco que había sobre la avenida Roca, nosotros estamos sobre el 28 de julio, a comprar algo para desayunar y pasa por la confitería y se lo encuentra que estaban tomando café en la confitería. ¿Del Playa? Del Playa, Menéndez, con quien era intendente en ese momento, que era Victoriano Salazar. Así que volvió, agarró la máquina de fotos y le sacó fotos. En ese momento, cuando Menéndez vio que le estaban sacando fotos, se levantaron y se fueron. Con lo cual, la única foto que había de Menéndez en Madrid la teníamos nosotros. A la hora se enteraron todos los medios y bueno, nos inundaron la agencia de ver cómo hacían para obtener la foto. Y bueno, es decir, me ofrecían el oro y el moro. Esa tapa es mía. Claro, por las fotos. Yo, por supuesto, como corresponde, llamé a José Sáenz, le dije que teníamos la foto, que estaban los medios. Entonces, él tomó la decisión de que primero se publicaba en el diario y al otro día se les daba a todos los que pidieran fotos, se les entregaba la foto con la condición de que, por supuesto, pusieran el crédito de la fuente. Te digo que al fotógrafo hasta le llegaron a ofrecer en ese momento el valor de un Peugeot 504 modelo 82. Es lo que valía una foto. Lo que valía esa foto. Lo que valía en ese momento una foto, ¿no? Hoy los celulares han cambiado la historia. Claro. Han cambiado totalmente la historia. Exacto. Enrique, ¿un gol de la historia profesional? ¿Un gol de esa época? No, un gol que vos digas, bueno, esta nota me da placer rememorarlo, aunque sea en la memoria personal, ¿no? A ver,
Esa época era una época especial para hacer periodismo. Es decir, era una época donde pasaban cosas que variaban la historia. 2 notas. La primera vez que tuve la doble central en un medio, que fue la masacre de la familia Chávez en La Plata. Policial. Y yo, sí, en realidad era político-policial porque eran militantes de Juventud Peronista. Que fue una masacre. Y me acuerdo que enterré el diario y fue la primera vez claro, yo tenía 18, 19 años. Vuelvo de La Plata y estaba el perro Berbisky cerrando y me dice, ¿me estás enterrando el diario? Y le contesté, pero muy mal. ¿Por el contenido de la nota? No, porque era tarde. Era tarde. Claro, porque era tarde, eran las 12 de la noche. Bien. Que si bien en Buenos Aires los diarios empiezan a cerrar a las 11 de la noche, 11:30, las 12 de la noche ya es entierro. Y la otra nota que sí me gustó mucho hacer fue un tiempo después, una nota al primo de Perón que nadie sabía que existía. ¿A dónde le hiciste? En Buenos Aires era presidente Perón en ese momento, Juan Domingo Perón, la tercera presidencia. Parte de la familia escondida de Perón, digamos. Claro. Y yo estaba haciendo la guardia en el diario, recibo una llamada de teléfono y un anónimo que me dice, mira, hay un primo de Perón que está viviendo acá, en tal y tal lugar. Y ahí me deja el teléfono, pero además ni siquiera dejó el nombre. Yo pensé realmente que me estaban tomando el pelo y efectivamente lo llamo, sí, efectivamente soy el primo de Perón. Verificarlo, por supuesto, tengo fotos con él, documentos. Bueno, me fui hasta la casa, sin avisarle a nadie, porque seguía pensando que era una broma. Y le hice una nota y realmente fue una de las notas... ¿Año? Y de haber sido el 74, principio del 74. Claro. Qué momento político, ¿no? ¿Cómo estaba el país? Dios mío. Era un momento duro y además el primo de Perón no era peronista. Para colmo. Digamos, no era peronista. Y era anti, que probablemente hubiera sido anti, o ahí. Mira, era un hombre que vivía de una manera en un departamento muy humilde, en el barrio de Once, y tenían obviamente problemas de dinero familiares, ese típico problema de familia. Pero con ese apellido, Dios mío, era tapa. Se llamaba Perón. Era tapa. Y bueno, fue una nota muy interesante y además muy comentada en ese momento, digamos, para lo que a mí me interesaba. Y después... ¿Ya firmabas? Sí. Y después en radio, años más tarde, bueno, una nota Alfonsín, que me resultó también una nota emotiva, fuerte, después de que ganara. Y además yo tenía una bronca varón, yo era prensa de Cafiero. Y después hicimos con mi hermano la prensa de Luder. O sea que veníamos derrotados por todos lados. Pero bueno, esa fue una nota interesante. Y... Bueno, pero aparte el tipo es importante. Y sí, una nota muy interesante a Salvador Allende. Otro. Que fue cuando, el 25 de mayo del 73... Cuando viene a la Argentina... Cuando viene a la Argentina, yo estaba en el Hotel Plaza. Cuando vienen él y Dorticos. Ellos estaban en el Hotel Plaza, se suponía que iban a ir a... Claro, a esta altura de la vida tocaste la historia, digamos. Claro, es que después no sé si hubo algo comparable a eso. Yo me acuerdo que, ellos iban a ir en auto, había una limusina esperándolos para llevarlos, no me acuerdo si al Congreso o a Casa Rosada, donde asumía Cámpora. Y dijeron, yo no lo podía creer, ¿no? Porque el Chicho dijo, pero hace muy lindo día, ¿por qué no nos vamos caminando por Florida? Y allá nos fuimos caminando por Florida. Salvador Allende, y yo haciéndole la nota. Y aparte con... No, sin escribir. Porque, no. De acá. De acá, claro. De memoria. Entonces, ese tipo de cosas que no se olvidan, digamos, ¿no? Por lo menos para mí eran importantes. Y no, la pucha de estar cerca de esos monstruos, que aparte son la historia de América Latina, básicamente, ¿no? Lo llevo a la local, nos vamos de Allende al escenario local. De Perón, de los muchachos en el origen, pero bueno, una mirada sobre la situación política de la provincia, no sé, Daniel, si querés arrancar, si lo ves parecido esto a otros años, si es algo distinto. Yo creo que, digamos, se han ido produciendo transformaciones en lo político. Si vamos a tomar como ejemplo desde el año 83 a hoy, ¿no?
lo que uno le ha tocado vivir y lo que ha ido viendo con el correr de los años. Creo que tuvimos en la apertura de la democracia figuras realmente preponderantes en lo político, en el terreno social, en la provincia, te estoy hablando, ¿no? Vamos a hablar de lo local, en la provincia, podemos hablar de lo provincial y de lo nacional o más claro en lo local, madrinense. Pero yo creo que, por ejemplo, nadie puede discutir la figura de Atilio Biglione o de José Sáenz, que fueron dirigentes políticos que tenían una visión muy certera y muy clara de lo que querían de la provincia y para la provincia. Sala en Madryn, que era lo que pensaba y quería para Madryn. Alfonsín, el rol que le tocó jugar en la apertura de la democracia, en la defensa de los intereses y los valores democráticos. Creo que hoy todos los dirigentes que han venido después distan mucho de aquella claridad de concepto, hasta de honestidad, te diría, que tuvieron esos dirigentes en el manejo de la cosa pública. De honestidad estamos hablando, no de pensamiento. En el manejo de la cosa pública. De todo, de pensamiento también. Porque, digamos, había códigos. Los diálogos que había entre oficialismo y oposición, existía la rivalidad política, la adversidad política existía, pero había puntos en común sobre los cuales no se discutía y se respetaban. Entonces, creo que eso se fue perdiendo con el correr de los años. Y se fue perdiendo en aras de los intereses sectoriales y después personales. Y ahí es donde nosotros hemos perdido la posibilidad de seguir construyendo el bienestar de la sociedad. A mí me parece que si tuviésemos dirigentes de la talla de un Raúl Alfonsín o de un Atilio Biglione o de tantos otros que han pasado, la situación del país hoy sería totalmente distinta. Pero lamentablemente, aquellos valores éticos y morales sobre los cuales se basaba la construcción de la democracia, con una justicia que se respetaba, con los poderes independientes funcionando, digamos el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, después eso se fue perdiendo. Y yo, en mi caso personal, ¿no?, lo que yo viví, lo sentí así, es que la década del 90, con el desembarco de Menem, no sé si coincidirá después Enrique o no, creo que ahí cambió mucho. Cuando Menem dice se terminaron las ideologías, cuando se cambió el rumbo de la educación, cuando se empezó a manosear la justicia, cuando se empezó a tomar al Congreso como una escribanía, empezamos a perder la independencia de los poderes y empezamos a manejar intereses más sectoriales que los intereses republicanos. Y ahí es donde comenzamos a decaer nosotros como sociedad. Y en definitiva, eso nos llevó a que fuéramos perdiendo después valores ya fundamentales que hacen a la construcción de una sociedad civilizada y enmarcada en los valores éticos y morales que deben primar en cualquier sociedad. ¿No están hoy? Yo creo que no. Hoy, digamos, perdimos algo que es fundamental, que es la educación del hogar. Es decir, porque
hoy se toma como que la educación te la da la escuela. No, la escuela no te da la educación, la escuela te da la instrucción. La educación es como ocurrió históricamente, es en la casa. La educación la recibís de tus padres, la educación la recibís de tu familia. Del seno familiar nace la educación, nacen los valores, nace el respeto. La escuela, las escuelas, la universidad o cualquier instituto terciario te prepara y te instruye para que vos encuentres un camino laboral en la vida. Ahora, la educación la recibís en la casa. Y nosotros, acá se perdió el rol de la familia y a partir de ahí comenzamos a degradarnos como sociedad. Entonces, en un país que perdió la justicia, perdió la moral, perdió la ética, perdió la solidaridad. Antes, cuando yo era chico y veía a mis abuelos, a mis padres, eran el solidario entre los vecinos y cuando le pasaba a algún vecino, iba corriendo el otro vecino a ver qué había pasado para ver cómo le podía dar una mano. Hoy eso no pasa, hoy no se respetan absolutamente nada, no se respeta un semáforo, no se respeta un policía, no se respeta, no hay. ¿Vos se lo atribuís a la clase política? Gran responsabilidad. Gran responsabilidad de la clase política, por supuesto. Por supuesto, son los proyectos políticos que se han instaurado y los ejemplos que han dado muchos políticos. Entonces, incluso en la sociedad local. En todos los órdenes, en todos los órdenes. Ha pasado en todos los órdenes esto. Pero lo más grave es que no veo a los dirigentes políticos con la vehemencia o con la voluntad de transformar esto, de empezar al menos a decir, bueno, ¿perdimos cuántas? 2 generaciones, 3 generaciones perdimos. Bueno, a ver, ¿cómo recuperamos esto? Empecemos a trabajar con los jóvenes, empecemos a educar a los jóvenes. Si no recibieron educación porque el padre no se la dio, la madre no se la dio, por la disolución también de la familia, que es un hecho que no podemos soslayar y que se da casi naturalmente. Bueno, el Estado tiene que en todo caso concurrir y cubrir esa falencia y tiene que empezar a educar a los jóvenes de, no sé, de 15 años, empezar a formarlos y hacerles entender cuáles son los valores y cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos para empezar a construir otra sociedad. Bueno, Enrique, quería escucharte también. Yo llevaría la debacle un poco más atrás. En realidad la llevaría al año 75 aproximadamente. Porque si vamos a hacer un poco de memoria, y vos y yo podemos, hasta en la época de Onganía el país tenía otro nivel, más allá de las críticas que se le puede hacer, y estoy hablando de una dictadura, tenía un proyecto de país, con el cual uno podía coincidir o no, pero había un proyecto de país. Eso se pierde a partir del 75-76 y creo que no lo recuperamos nunca más. Es decir, nos convertimos en un país, en lugar de un país que mira al futuro, nos convertimos en una sociedad de diagnosticadores. O sea, cambiamos el proyecto por el diagnóstico. A partir de la terminación de la dictadura, cuando vuelve la democracia, recordemos que vuelve una democracia condicionada, una democracia que no tenía un objetivo y un proyecto concretamente, porque no sabíamos para dónde íbamos a ir después del desastre económico que había. Pero al menos teníamos la responsabilidad nosotros. Sí, pero eso se profundiza después con Menem, acuerdo con vos, pero se sigue profundizando con todos los gobiernos nacionales. O sea, no es... yo no hago en Menem el centro. Hablo de un declive que no se interrumpió hasta hoy. Porque en realidad, me parece a mí, el país dejó de pensarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque toda la sociedad dejó de pensarse a sí misma como sociedad y empezamos a pensarnos exclusivamente como individuos. O sea, yo y los 4 o 5 que me rodean, yo y la familia que está, y lo demás me preocuparé después. Y eso es lo que nos dejó todo el desastre de la dictadura militar. Es decir, esa falta de solidaridad que vos mencionabas, parte del miedo, parte de la derrota, parte de un montón de situaciones críticas que la gente no logró superar a nivel personal. Y me parece
que eso empezó a generar, no solamente en los políticos, yo no le echo la culpa a los políticos son también el resultado de una sociedad que los vota. No, por supuesto. Le echo la culpa, la responsabilidad, no la culpa, la corresponsabilidad a los políticos, a los periodistas, a nosotros mismos, a los maestros, a los gremialistas, a todos aquellos que tienen que ver con formar un proyecto de nación, que abandonaron el campo. Todos abandonamos el campo. Algunos de pronto trataron de seguir haciendo el esfuerzo, pero abandonamos el campo y lo dejamos concretamente a que saliera lo que saliera. Pero cuando la culpa es de todos, al final no es de nadie. Este es el problema. Por eso te dije que ya habíamos dejado el proyecto para convertirnos en un país de diagnóstico. Claro. Es decir, todos sabemos qué es lo que está mal. El problema es que para hacer que esté bien, tenemos que cambiar todos. Es decir, ¿por qué de pronto nosotros tenemos uno de los países donde hay más escándalos de corrupción desde hace años y no pasa nada? ¿Y por qué no pasa nada? El otro día escuchaba al asesor del presidente de la Nación, Durán Barba, decir que en realidad el 80% de la gente de la corrupción no le importa. Y si esto es cierto... Estamos en problema. Estamos en problema. Es decir, porque si el 80% de la gente de la corrupción no le importa, no salimos más. ¿Y por qué no les importa a los políticos? ¿Por qué las leyes no salen? ¿Por qué los jueces no meten presos a la gente, a los corruptos? ¿Por qué los periodistas no decimos todo lo que sabemos? Porque la mitad de la población va presa si hacemos eso. A ver... Coincido totalmente. Con esto. Totalmente. Es decir, somos todos corresponsables de esta debacle. Entonces, me parece... Pero no nos han sacado el rol de analistas. No. Los políticos no toman el rol de análisis que le corresponde al periodismo. A ver, ¿hace cuánto no escuchás a un político decir lo que va a hacer? No, pila. Dicen, hay que unirse. Hay que trabajar, estamos trabajando. Hay que trabajar, tenemos que conseguir unirnos para hacer lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Y a ninguno se le cae una idea. Sí. Pero, a ver, yo... Ahora, por ejemplo, ¿puedo ir a lo local? Sí. Creo que a nadie le puede caber duda de que desde hace unos años esta parte, concretamente del 2002, el único emergente acá ha sido Mario Das Neves. Ahora, ¿por qué ha sido el único emergente? Porque lo lógico sería decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con los demás? ¿Quiénes salen a competir? Le robo una frase al peludo Di Filippo desde hace 2 semanas. A Das Neves le gusta más el poder que la plata. Lo dijo en este mismo sillón como para definir su rol. Pero a ver, pero de pronto, ¿sabes qué me pareció interesante a mí? Que este sábado se junten los equipos a decir, vamos a hablar de una Argentina para dentro, de una provincia para dentro de 20 años. Y de pronto parece una tontería, ¿verdad? Porque uno dice, caramba, es lógico pensar para el futuro. Bueno, ¿quién lo planteó? Bueno. Si estamos todos hablando del pasado permanentemente. Bueno, de eso yo quería plantear algo. Nosotros vivimos en una provincia con 550.000 habitantes. ¿Sí? Somos oveja menos más, oveja de menos. Un barrio, somos menos que un barrio de Gran Buenos Aires. Sí, la de mitad Gran de Buenos Quilmes. Aires. La mitad de Quilmes. La cuarta parte de La Matanza. La cuarta parte de La Matanza. 500 kilómetros de frente marítimo. Y otro tanto de cordillera. Minería, petróleo, madera, bosques, ríos, ballenas, nieve, valles, ganadería ovina, vacuna, caprina, petróleo. Ahora, estamos mal económicamente. Explícamelo. A ver, que me lo expliquen. Yo quiero que me lo expliquen todos los dirigentes políticos que han pasado, senadores, diputados, intendentes, gobernadores, todo, que me expliquen, a ver, ¿por qué llegamos a esta situación con toda esta riqueza que nosotros tenemos? Hay una explicación, pero no te la va a dar nadie. Es decir, la explicación económica de por qué está mal la provincia es porque está mal el país. Ahora, yo estoy podrido de que me digan a mí, vivimos en un país pobre. Este país no es pobre. Este país puede producir alimento para 400 millones de habitantes. Pero tenemos un 30% de habitantes que viven en la pobreza y 6 millones que pasan hambre. Entonces, si un país que puede producir alimento para 400 millones tiene 40 millones en total de población y 6 millones pasan hambre, acá el problema no está en el país.
está en los gobiernos. Y bueno. Bien, entonces, ¿cuál es la frase, el caballito de batalla de todos los gobiernos nacionales desde hace 30 años esta parte? Hay que conseguir inversiones. Y yo, francamente, te digo, y yo sé que un economista va a decir, dedícate a lo tuyo porque de economía no sabes nada. Scalabrini Ortiz decía que cuando uno no sabe de economía y quiere aprender, tiene que preguntar. Y si cuando pregunta y le explican no entiende, tiene que volver a preguntar. Y si tampoco entiende en la segunda explicación es porque le están mintiendo y lo están robando. Es decir, tomo eso, que lo dijo Scalabrini Ortiz, no yo, y te digo, para mí la palabra inversor significa beneficio. Cuando yo invierto, vengo a llevarme más de lo que pongo. Bueno. En cualquier negocio, lo cual no me parece mal. No está, es Ahora, lícito. Lo que digo, eso es está lícito. bien. Ahora, si en un país donde podemos producir para 400 millones de habitantes, yo necesito que venga un inversor extranjero para que venga y diga, te pongo 100, me llevo 130, ¿cuál es mi negocio? Ejemplo concreto. El litio en Jujuy, en el noreste argentino. Hay en este momento en Argentina 35 empresas que quieren invertir en Argentina para llevarse el litio. ¿Saben cuánto sale realmente generar un proyecto nacional para sacar el litio? 900 millones de dólares. ¿Ustedes me quieren decir que 900 millones de dólares es demasiado para que la Argentina lo haga como lo está haciendo Bolivia, por ejemplo? Que dijo, no, señores, el litio es nuestro. Acá nosotros lo extraemos, nosotros lo vendemos, lo procesamos y ustedes vienen y nos lo compran si quieren. Lo mismo que hicieron con el petróleo. Ahora, 900 millones de dólares. Chochos, porque hay 35 empresas o proyectos que vienen a querer hacerse cargo del litio argentino. Agradecidos. Necesitamos los inversores extranjeros por 900 millones de dólares. Necesitábamos a Chevron en Vaca Muerta por una inversión en 5 años de 1.500 millones de dólares, para no dejarlo solamente este gobierno solito, que esté acompañado del anterior también. Necesitábamos decir, nos asociamos en Vaca Muerta con Chevron, que Chevron va a poner 1.500 millones de dólares en 5 años. 1.500 millones de dólares son monedas. Son monedas. Son monedas. Pero bueno, nos está ocurriendo lo mismo con las plantas que produce el INVAP, estas plantas nucleares, que las venden afuera, por supuesto, en el mundo. Tienen valor si tienen uranio enriquecido. Nosotros no tenemos uranio enriquecido. Tenemos viento. No, si lo tenemos que importar. Entonces lo importamos y gastamos 2.000 millones de libras esterlinas para importar uranio. Ahora nosotros tenemos uranio acá en la provincia, que podríamos realmente... Pero es una postura tomada del gobernador, ¿eh? Pero es una postura tomada de que no se va a extraer. Entonces, indudablemente, en algo le estamos errando, en algo estamos fallando. Porque no se concibe que seamos 550.000 habitantes rodeados y parados sobre riqueza en cada metro que vos caminás. ¿Cuántos miles de millones habrá en Italia y en Europa del pórfido que salió? Y acá no quedó nada, ¿no? De acá. ¿Cuántos miles de millones habrá en Europa en décadas de el langostino y la merluza y el calamar que se llevó de acá? Sí, sí. ¿Y qué nos ha quedado? Plantas. Al contrario, el gobierno nacional ha pagado reembolsos, miles de millones de pesos en reembolsos. Y nosotros seguimos teniendo pobres. Una locura. Muchachos, los tengo que dejar porque me están apurando por interno. A mí me encanta la charla y me encanta escucharlos porque aparte siempre uno recibe más información de la que ofrece. Les agradezco, feliz día a los dos. Gracias a nuevamente. Gracias igualmente. Y siempre es bueno reflejarse en nosotros. Gracias por la compañía. Ya estamos, muchachos, perdónenos por extendernos, pero en el Día del Periodista. Ahora nos vamos al café. Nos podemos tomar esto y algo más. Gracias por la compañía y por la información. Gracias a ustedes que nos acompañaron hasta ahora y nos reencontramos en 7 días para una nueva edición de Sin Hilo.